Amén, hermanos. Vamos a ponernos todos de pie, vamos a leer el texto que nos va a ocupar hoy en este día. Es un texto muy conocido, el libro de los Hechos, el capítulo número 2, verso 38 y 39 solamente. Y de ahí voy a tomar obviamente el pasaje en el cual vamos a estar predicando en el nombre del Señor nuestro Dios. Y obviamente lo que voy a leer es una clara referencia a lo que el Señor nuestro Dios dijo que Él un día nos daría. Él dijo que esto iba a ser, y esto obviamente Él lo llevó a cabo. Amén. Entonces, si usted ya lo tiene ahí, vamos todos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Y vamos a leer en el verso número 38 y 39 solamente para gloria y honra de nuestro Señor y de nuestro Dios. Esto es lo que dice el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la parte central de lo que vamos a estar usando en este texto. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El verso 39 declara: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, los cuales el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Alguien dígale conmigo al Señor: Dios y Padre, hemos cantado para ti. Hemos traído nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor mi Dios, que con alegría lo hemos hecho. Gracias por esta libertad que nos das. Gracias porque podemos, Señor mi Dios, a más de tener una obligación en nuestra vida, lo hacemos por amor, reconociendo tu infinita bondad con nosotros, Señor. Gracias por esta libertad, Señor. Y ahora, Dios, te pedimos que en lo que hemos leído tu palabra nos enseñes con ella. El poder de tu Santo Espíritu se mueva, Señor, quitando, oh Dios, todo lo que estorba para poder tener una vida digna de ti. Glorifícate, Señor. Da en este día libertad. Da, Señor mi Dios, entendimiento, discernimiento para poder vivir cada minuto para gloria y alabanza de tu nombre. En el tiempo que tú nos concedes, tú nos pedirás cuenta. Un día, Señor mi Dios, en tu palabra está escrito, Dios. Nosotros te pedimos que hoy con sabiduría podamos vivir la vida nueva, la vida cristiana, la vida de valores y de principios, Señor mi Dios, de acuerdo a tu voluntad en tu reino. Ayúdanos, Dios, abre nuestra mente, toca hoy nuestro corazón, Señor, y que podamos ser enseñados a través de la gloria y el poder de tu Santo Espíritu. Dios, yo te pido me ayudes y que pueda ser de bendición al pueblo que amas, en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos, amén y amén. Siéntense, por favor. Como dije hace un momento, el título de la predicación de esta noche se llama así: recibisteis el Espíritu Santo. Eso es todo lo que hoy se pregunta. Al final de esta predicación, cada uno en una forma personal e íntima tenemos que saber contestar esto. Tenemos que decirle a Dios nuestro Señor si en verdad esto es lo que tenemos en nuestra vida. Antes de predicar, quiero que entienda el significado de lo que es la palabra promesa, porque si ustedes se dieron cuenta en los dos versos que nosotros hoy leímos, hay una promesa de parte de Dios. Cuando obviamente se arrepiente la persona, se bautiza, se convierte al Señor, en su nombre es bautizado y le son perdonados sus pecados. Y el Señor dice que cuando se entra en ese proceso, que es obviamente el proceso de la salvación, y luego dice el Señor, Él vendrá sobre ustedes. Es una promesa, el Espíritu Santo. Hoy todos en la iglesia tenemos que tener un sello, el sello de que somos propiedad de Dios. Tenemos que tener algo en nuestra vida que nos distinga del resto del mundo, del resto de las personas. Debe de haber una clara diferencia en el antes y en el después en nuestra vida. Y la clara diferencia obviamente la tuvo que haber marcado Dios a través de su presencia por su Espíritu en nuestra vida, haciéndonos nuevas personas con un criterio y carácter diferente, con un estilo de vida diferente. Y eso es lo que hoy en esta noche vamos a aprender. Entonces, el significado de la palabra promesa, según la REA o la Real Academia Española, dice que es la expresión de la voluntad de dar a alguien o de hacer algo por él o por alguien. Quiere decir que nuestro Señor y nuestro Dios en su
voluntad, Él prometió que nos iba a dar algo a los creyentes. Él dijo que iba a hacer algo por nosotros. ¿Y qué fue lo que Él prometió? Que todos los que creyeran, los que se arrepintieran, los que dieran vuelta atrás, los que cambiaran de estilo de vida, los que lo aceptaran al Señor nuestro Dios públicamente en el bautismo, confesando su nombre, el Señor prometió que les iba a dar el Espíritu Santo. El Señor dijo que eso era algo que Él iba a cumplir. Y eso es exactamente de lo que yo les quiero decir. Eso es algo que yo quiero hoy enseñar, que las promesas de Dios nuestro Señor, según la Biblia, son muchas. Como dice la Biblia en 2 Corintios, en el capítulo 1 y en el verso número 20, todas las promesas de Dios, todas las que Él ha dado a través de su palabra, a través de los tiempos, todas son verdad en Jesucristo, en Él sí, en el amén. En Él todas son verdad, y especialmente esa que el mismo Señor Jesucristo habló y que dijo que un día se le daría a todos los que fueran creyentes. Ahora escuche usted que esto es exactamente lo que la Biblia nos dice a nosotros. ¿Qué es una promesa de Dios? Es lo que Dios dijo que daría a través de su voz, que fue obviamente ahora marcada o puesta en papel, en tinta, con tinta, en papel, y que ahora habla nuestras vidas a través del tiempo. Lo que leemos en su palabra, las promesas de Dios, es esto que Dios nuestro Señor ahora nos revela. ¿Para qué? Para conducirnos a través de la enseñanza a una vida de bendición y mejorar obviamente nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque todos hoy necesitamos el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. No se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. No se puede. No se puede ser electricista si no tiene el equipo de electricista. A los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas armadas de este país no los mandan a defender obviamente a la nación o a hacer alguna encomienda por la patria y lo mandan con cazuelas y palos. Le tienen que dar armamento. ¿Para qué? Para que pueda hacer efectivamente el trabajo al cual se le ha encomendado. Quiere decir que el Señor nuestro Dios nunca iba a llamar a personas, los iba a sacar de las garras del diablo, los iba a arrebatar del mundo, les iba a dar una nueva naturaleza y los iba a poner en el mundo sin nada para que ellos pudieran obviamente tener control en su vida para poder avanzar en adelante y hacer la buena voluntad del Señor nuestro Dios. O sea, esto es la realidad. Decir hoy que la iglesia no tiene el Espíritu Santo, entonces la iglesia no tiene la presencia de Dios. Un individuo que no se percata que tiene el Espíritu Santo debe de preocuparse. Es por eso que tu vida puede estar en un estado de mediocridad, en un estado de tibieza espiritual, en un estado de indiferencia para con Dios el Señor. No le sirvas a los hombres, sírvele a Dios. Yo quisiera ver a toda la iglesia sirviendo a Dios, a ningún hombre, porque no queremos servir a los hombres, queremos servir a Dios, amar a Dios, porque con Dios estamos en una grande deuda por todo lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha dado, en la forma en que Él ha tenido de todos nosotros misericordia. Pero usted hoy se debe de preocupar, usted debe de entender hoy que esto es así. Yo recuerdo cuando en el 2019 comenzó a salir desde Wuhan, China, el problema del COVID y cómo todo mundo se preocupó. Y si usted me pregunta a mí, ¿usted se preocupó, pastor? Yo le voy a decir que sí. Yo sí me preocupé. De momento me preocupé. Y luego más que donde quiera miraba yo que personas se ponían malas y se caían y todo. Y se empezó a morir tanta gente y todo eso. Entonces cuando yo miré esto dije, tenemos un problema, Señor. ¿Y qué fue lo que yo hice personalmente? Yo comencé a orar. Y yo dije, Señor, tú le diste plagas a Egipto, pero liberaste a los tuyos de las plagas de Egipto. Ellos tenían luz cuando todo mundo tenía oscuridad. Los otros tenían muerte, pero en tu pueblo había vida. Y tú puedes hacer lo mismo. Eso fue lo que yo hice personalmente con mi vida, en mi casa y en la iglesia. Y eso era lo que yo hacía. Y esto, amados hermanos, la gente que obviamente se preocupó fue y se hizo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros hoy tenemos que darnos cuenta, que tenemos un problema. El problema sigue estando aquí dentro de la iglesia y allá afuera. Dentro de la iglesia que está en nosotros mismos, es nuestra casa.
carne. La carne tuya te quiere hacer perder. La carne nunca te va a ayudar para que cumplas el propósito en el reino de Dios. Tú sigues teniendo 3 enemigos. 2 de ellos están vencidos y tú lo puedes lograr, seguir adelante con éxito, con el recurso de Dios. Y el otro, el Señor nuestro Dios te da fortaleza a través de su Espíritu para que puedas tener dominio de tu propia carne. Y si tú no te percatas de eso, un día tu carne te llevará al estado de la eternidad como todo un fracasado, cuando el Señor habló de todos nosotros como gente que debe de ser más que vencedora, victoriosos, gente que ha sido ya ordenada por Dios para que tenga éxito en esta vida y pueda estar un día con Él en la vida venidera. Alguien recibe esta palabra. El diablo todavía está suelto allá afuera, amados hermanos. El mundo todavía sigue allá afuera y sin control. Por eso hay tanta inmundicia, pecado y maldad. Por eso hay tanta depravación. ¿Por qué? Porque el mundo con su corriente sigue todavía haciendo daño a la humanidad. Y la carne con nosotros tenemos que tenerla en sujeción con el dominio del poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo declaró fielmente y dijo que Dios nuestro Señor no le daba al cristiano, a la iglesia, no le daba al creyente un espíritu de cobardía, sino lo que le daba un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es la habilidad, la capacidad en la vida de la persona para poder controlar todo lo que esté en él, que lo quiera sacar del camino de la ordenanza de Dios. Un espíritu que nos ayuda a tener control del dominio propio. Y qué bueno, porque yo personalmente le digo a usted que si no tuviera yo el Espíritu Santo, ya me hubiera salido del camino de Dios cientos de veces, en todas las formas, en cuestión del pecado. Estoy agradecido con Dios por el Espíritu que Él nos ha dado, el Espíritu que Él ha hecho morar en la vida del creyente. Y esto es lo que nosotros hoy tenemos que ver. Uno de los pasajes que llama mucho mi atención, que siempre lo he leído y lo he creído, es el capítulo 19 del libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pablo obviamente estaba o había cruzado la región montañosa, quiere decir que cruzó las montañas de todo lo que era el valle allá, Macedonia, había subido hacia la región montañosa para ir hacia Éfeso. Eso cuando usted va a Turquía lo puede ver, va en el avión y no ve otra cosa más que montañas y montañas y montañas y montañas por mucho tiempo, porque es una región montañosa. Y lo que dice la Biblia en el verso número 1 del capítulo 19, que acontecía que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido, dice, las regiones superiores, lo que dice las regiones montañosas, él entonces vino a Éfeso, llegó a Éfeso, a Asia Menor, llegó a este lugar y dice que hallando a ciertos discípulos, él los vio y les hizo una pregunta, y la pregunta es esta que yo hoy en esta noche le hago a usted: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y eso, amados hermanos, aunque ya no da más detalle Dios en su palabra, pero podemos nosotros no imaginarnos y no entender que algo tuvo que haber visto el apóstol Pablo en la vida de aquellos 12 creyentes, que eran diferentes obviamente a todos los demás. No les preguntó si creían o no en Dios, porque obviamente ellos tal vez en la plática comenzaron a hablar y a decir que tenían confianza, fe en Dios. Pero algo notó el apóstol que no era normal en la vida de un creyente como ellos. Algo tuvo que haber visto él. Yo como pastor veo a muchos de ustedes que no es normal su vida cristiana. No es normal. Están salidos de una total realidad de acuerdo a esta palabra. No es normal, eso lo va a llevar a perder, eso le va a llevar a fracasar si usted no tiene cordura en su espíritu para volver a Dios, quien le ha amado y le está amando todavía. Y como predicaba el domingo, él sigue todavía llamando a la puerta, buscando que alguien le abra, de aquellos que han sido indiferentes con él, de aquellos que se han alejado de él, que creyeron que lo tenían todo y que no tienen absolutamente nada.
Y esto es la realidad. El apóstol le dice a aquellos hombres: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Porque tal vez hablaban de fe, pero no había obviamente nada de fe en ellos. Tal vez hablaban de salvación, pero no tenían tal vez certeza en la salvación. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, ¿por qué se hizo esta pregunta? ¿Por qué Él les preguntó a ellos? Es como si yo me junto, voy a algunos de los hogares de ustedes y puedo ver lo que está en sus hogares y alrededor de su vida, o los puedo ver en veces cómo se comportan, y luego en veces me tengo que rascar y decir: ¿tendrán el Espíritu Santo? ¿Lo tendrán en verdad? El joven, la jovencita, el hermano, la hermana, el hombre, la mujer, ¿tendrá el Espíritu Santo? Porque obviamente el Espíritu de Dios nos ha a nosotros bendecido para que podamos cumplir con todo lo que el Señor requiere de nuestra vida. Yo no le creo a ningún predicador que dice: la salvación no te costó nada. Sí costó mucho, la muerte del Señor. Y cuando tú ya la recibes, aunque tú no pagaste ese precio, pero ya después que recibes la salvación, te demanda toda tu vida. Te demanda cada aliento, cada paso, cada pensamiento, cada acción, cada momento de tu vida. Debes de amar a Dios con todo tu corazón, si es que eres de Él. ¿Alguien entiende esta palabra en verdad? Y esa es la verdad, amados hermanos. Pero hay gente que predica mal el evangelio. Hay gente que enseña mal a los ingenuos. Y desgraciadamente los están llevando al error, al precipicio. Dios un día te va a pedir cuentas de todo lo que te dio. Al que fue ciego toda su vida, hablando físicamente de la ceguera física, Dios no le va a decir: todo el tiempo que te permití ver. Si alguien ahorita no tuviera piernas, Dios no le va a pedir nada concerniente a lo que pudo haber hecho usando sus piernas. Pero nosotros, los que estamos completos, llenos de vida, con gran salud, presumimos de bendición en nuestros hogares, que Dios está allí. Entonces hay que honrar a Dios como a Él le pertenece. Alguien de veras cree esto conmigo en esta hora. Hay que honrar a Dios como a Dios le pertenecen todas las cosas, para que yo le pueda creer a alguien que verdaderamente tiene gratitud con Dios. Déjame ver lo que dices que Dios ha hecho por ti en obras tuyas, sirviendo al Dios que tanto te ha amado y bendecido. Y eso no se puede hacer si no está la presencia del Espíritu ahí. Porque el Espíritu solamente conduce al individuo a la verdad para vivir en la justicia de Dios. El Espíritu solamente iba a venir para recordarle a aquellos hombres que estuvieron con Jesús todo lo que Él les había enseñado. Y eso es lo que el Espíritu hoy hace en la vida de la iglesia. Eso es lo que el Espíritu hoy da. Cuando estos hombres oyeron al apóstol Pablo, que él los confrontó con una pregunta que yo creo que llegó hasta la médula ósea de su columna vertebral, y ellos replicaron y dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire, hermano Jerry, póngame la versión de la lengua actual. Escuchen, vean lo que dice. En la versión de la lengua actual, vaya al verso 1. Y vean lo que les estaba diciendo. En el verso 1 dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías. Vea bien, la cuestión no era si creían en el Señor o no. La cuestión era cómo estaba su vida. ¿Entienden eso, amados hermanos? Ese era el problema con ellos. Él dice la palabra: algunos que habían creído en el Mesías. Ahora vea el verso número siguiente, el 2, y dice: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos entonces contestaron: no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Y esto me llama a mí la atención. Si tú no sabes hoy del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios ahora dentro de la vida del creyente, el que prometió nunca dejarte, el que está como Padre, el que está como ayudador, como maestro tuyo, está en ti para ayudarte a vivir la vida que el Señor quiere que se viva.
Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es más que una fuerza, es Dios mismo que late dentro de la vida del creyente, que siente, que te habla, que se relaciona contigo y que te quiere ver actuar de una manera correcta, haciendo su voluntad. Y es Dios en ti, Dios en tu propia vida. Esto, amados hermanos, a mí, no voy a decir me desquicia, pero en veces me quiero encontrar, como muchas veces podemos decir solamente por costumbre, no tengo palabras. Si en algo debiéramos de tener palabras, es en Dios y para Dios. Si en algo debiéramos de tener libertad y capacidad para expresarnos, es en Él, de cómo nos sacó de la muerte a la vida, de la inmundicia a la vida recta. Cómo nos sacó, amado hermano, de la condenación a la salvación. Y esto, cuando ellos contestaron, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Hoy yo quiero que tú entiendas, tú joven, tú amada hermana, tú jovencita, tú tienes que saber del Espíritu Santo. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a entender qué es lo que Él ha hecho por ti hoy en este día. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti? Si tú quieres orar a Dios, sabes que no puedes hacerlo correctamente sin el Espíritu Santo. Sabes que si vas a hacer cualquier cosa para Dios, no lo puedes hacer si no es por el Espíritu Santo. El no tener comunión, relación, entendimiento, el no saber como estos hombres, nada de Él lleva a la pérdida. Por eso tu esposo, ve a tu esposa, vela. Busca en ella, tendrá en verdad ella. Y preocúpate si la amas mucho. Y tú, esposa, por el esposo también igual. Que la hermana Elizabeth vea si las obras que hago son por el Espíritu o no. Y que nuestros hijos, al mirarlos, y a los nietos que están grandes, que miremos. Cuando el apóstol hizo estas preguntas, vea enseguida cómo el apóstol Pablo sigue con el diálogo con estos hombres. Y en el verso siguiente dice la palabra del Señor entonces, algo que obviamente a ellos los deja obviamente sabidos de que algo les faltaba. Y luego dice, Pablo les dijo, ¿por qué se bautizaron ustedes? O sea, lo que dice en la Reina Valera, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, nos bautizaron o nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Y luego Pablo hace una perfecta aclaración y dice, Pablo les dijo, Juan bautizó a la gente que le pedían perdón a Dios, pero también les dijo a la gente que tenían que creer en Jesús, quien vendría después de él. ¿De quién era el problema? Era de las personas. ¿De quién es el problema hoy? Si se está viviendo una vida pobre espiritualmente hablando, una vida sin provecho espiritualmente hablando, una vida vivida nomás por vivir. Nomás se ve el amanecer y se ve el atardecer y se ve el anochecer y se come, se almuerza, se cena, se hace la dieta, se ve la tele y se va uno a acostar. No propósito divino en nada. No hay nada de conexión en el deseo de Dios. No hay comunión y relación con Dios por estar obviamente ausente de la buena voluntad del Señor. Y en esto que se queda el verso número 4, dice, Juan bautizó a la gente para arrepentimiento, para que vinieran a Dios. Pero él dijo desde el momento que él habló, que después venía alguien que iba a hacer algo sorprendente en la vida de los creyentes. Y la Biblia dice en ese contexto hasta el verso número 7 que ellos entonces al oír eso se bautizaron y luego hablaron en lenguas y todo eso les dio obviamente una bendición. Pero yo quiero ir al capítulo número 3 y el verso 11 según el Evangelio de Mateo, lo que dice la Biblia, que nos quedemos en la conexión donde Pablo dice, Juan hizo esto, pero Juan tuvo que haber dicho esto y lo dijo a la gente. Y cuando entramos nosotros al capítulo número 3 y el verso 11, dice la Biblia entonces, allí de Mateo, Juan, las palabras de Juan, el Bautista, escribió Juan, el escritor o el teólogo, y esto fue lo que dijo, yo os bautizo con agua, vean bien, para que demuestren a los demás
que ustedes ya han cambiado de forma de vivir. Y luego dice, pero hay alguien que viene después de mí, que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y yo ni siquiera merezco llevar su calzado. No soy ni digno yo de desatar las correas de su calzado, de llevar el calzado de Él a sus pies como Señor y como Maestro. Y esto, amados hermanos, es lo que la gente tuvo que haber entendido. Es lo que la gente tuvo que haber hecho. El mismo Señor Jesucristo les confirma a sus discípulos después de su muerte, después de la resurrección, cuando Él apareció, dice el libro de los Hechos, por 40 días dándoles a ellos pruebas indubitables, pruebas que no aceptaban la duda. Y en el verso número 4, según lo que dice la Biblia, el mismo Señor hablándoles, dándoles mandamientos por el Espíritu Santo. Y dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y dice la Biblia que Jesús les dijo, la cual oísteis de mí. ¿Cuál era esa promesa? ¿Qué era lo que el Señor les estaba recordando? Y la Biblia dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días o dentro de no muchos días. ¿Entienden eso, amados hermanos? ¿Entienden que el que fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, el Señor ha cumplido su promesa? Y si Él ha cumplido, entonces, ¿en dónde está el Espíritu en nuestra vida? ¿Dónde está Dios en nosotros? ¿O habrá alguien que todavía le pueda decir al Señor, yo no he recibido lo que tú prometiste? Tengo tantos años en la iglesia y en vez de ir en el mayor conocimiento de la vida, ahora sé que he caminado para atrás. El otro día estaba mirando yo unas caricaturas que le puse a la nieta, y dice allí, porque le puse cerca de cartoons animadas, pero daban la explicación de ciertos animales, y nos fuimos y estaba mirando y salieron unos cangrejitos. Y cuando miré los cangrejos, el joven que estaba dando la explicación de los animalitos, dieron explicación de raccoons, dieron explicación de algunos peces, del delfín, de una ballena, dieron explicación de unos borreguitos y todo. Y cuando llegó ahí a lo que estaba dando la explicación del cangrejo, dijo, este es el único animalito que camina para atrás. El único ser vivo, no dijo animalito, el único ser vivo, porque él se refería a puros seres vivos. Y yo en mi mente dije, eso no es verdad. También hay seres humanos que caminan para atrás. Hay seres humanos que caminan para atrás, que hoy en el paso del tiempo, teniendo que haber sido ya ahora maestros, hay necesidad de volverles a enseñar lo básico de la vida cristiana. Y esto está en la Biblia. Lea el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Aquellos hermanos que creyeron en el Señor, el apóstol Pablo dijo, hay necesidad de volverles a hablar de las cosas esenciales de la vida, de la salvación, del bautismo, del nombre del Señor. Cuando debieran de haber sido ya ahora maestros, hay necesidad que se les dé leche y no vianda. Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que se debe de evitar. Eso es a donde tú no quieres llegar. Yo voy a seguir insistiendo que tenemos en la palabra de Dios el récord de gente que ya se equivocó. El récord de personas. El otro día me llegó una carta y donde están haciendo un recall nuevamente de las camionetas Dodge y dice, tienes que venir y te tenemos que ayudar a hacer algo con esto, tenemos que cambiarte esto porque se puede producir esto. Y yo llamé al dealer y le digo, ¿es emergencia esto o puedo esperar hasta cuando se cumpla el tiempo en que voy a que me cambien el aceite? Me dijo, no, se puede esperar, no es grave el asunto. Pero tienes que traer el vehículo para salir de nuestra responsabilidad. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando le hablan a uno para darle advertencia o notificación de un recall? Es que gente ha sufrido daños. Hay vehículos que se encienden, hay vehículos que se traba el acelerador, hay vehículos que está dañado un sensor y no responde como tiene que responder. Entonces, eso que ya está allí, eso que ya quedó allí, eso sirve para que otros no suframos el daño, ¿sí o no?
Recuerdan que hace como unos 7 años o 8 años los carros Toyotas, alguna línea de carros Toyotas, le aceleraba a la gente y el acelerador se quedaba pegado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Un recall grandísimo para poder ver si esa parte estaba dañada en todos este tipo de carros Toyotas, en los SUV. Porque mucha gente se les fueron los carros en el freeway, no se paraban, no se apagaban. Qué tremendo, ¿no? Entonces hoy nosotros estamos aquí, amados hermanos, y yo digo una cosa: lo que no funcionó porque los hombres no permitieron que funcionara, Dios nos dice: yo les di todo lo correcto y está aquí. Aquí está. Y somos nosotros los que tenemos que ver si en nuestra vida algo no está bien, y tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver a buscar en la buena voluntad de Dios qué es lo que Él nos ha dado, lo que ha hecho, lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Entienden esto, amados hermanos? Por eso, como decía yo, en la Biblia dice en Hechos 1, 4 y 5, el Señor les habla, habiéndolos juntado, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, y les dijo: hasta que se tienen que esperar, se cumpla la promesa. Recuerdan que una promesa es algo que alguien ha prometido que va a hacer o a dar a alguien por él. Y esto dijo el Señor que haría, y lo dijo que lo haría por cada uno de los creyentes. Entonces yo hoy no me atrevería a decirle al Señor: no has cumplido esto conmigo, te has quedado corto en tu palabra de promesa. Y el Señor les dice a ellos, porque Juan ciertamente, dice el verso 5, lo vuelvo a leer, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de la promesa durante no muchos días. Pero hoy tienes que mostrar que el Espíritu Santo está en ti, que cada mañana te levantas con el pie derecho o el izquierdo, pero para servir a Dios, para hacer su voluntad, para mostrar que la presencia de Él está en ti, que dentro de ti hay una voz que te dice por dónde caminar y dónde no ir, que hay una voz que te habla y que te enseña lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Hay una voz que te dice y te muestra cómo debes de modelar en delante de los demás y cómo no debes de actuar, ¿sí o no? Y ese es el Espíritu Santo. Yo hoy puedo tomar el tiempo y me puedo ir a muchos pasajes de la palabra, por la habilidad que me da el Señor de conocer su palabra y saber y entender que el Espíritu Santo, Jesús dijo, cuando Él venga, Él les va a enseñar, les va a recordar, Él les va a ayudar, Él va a estar con ustedes, Él los va a guiar, Él va a hacer esto. Pero entonces, ¿por qué vidas están yéndose en un sentido equivocado? ¿Por qué vidas están caminando mal? ¿Por qué vidas no tienen esta bendición? ¿Será porque han cerrado sus oídos a la voz del Señor? ¿Será porque negligentemente dejaron, obviamente, de tener relación con Él? ¿Será porque no les ha importado lo que Él ha dicho en su palabra? Por eso hoy nosotros, cuando yo leí el texto de Hechos 2, 38 y 39, tal vez alguien diga, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Dentro de esto, aquella persona que ha creído, que se ha arrepentido, que Dios tuvo que haber dado vuelta atrás. Esa es la palabra arrepentimiento. Es ir en una dirección, es detenerse y es dar vuelta atrás y hacer obviamente todo lo opuesto. Hoy nuestra vida tiene que vivir de una manera totalmente opuesta a como vivíamos antes, a lo que éramos antes, a las cosas que eran valores en nuestra vida antes. Hoy todo tiene que ser diferente. Hoy no podemos permitirle ni al diablo, ni al mundo, ni a nuestra propia carne que nos engañe. Porque si tú dices, el diablo no me engaña, el mundo no me engaña, no permitas que te engañe tu carne. Tu carne se opone. El espíritu está luchando con tu propia carne. Eso es lo que dice la Biblia en Gálatas 5, 16 y 17. Póngame ese texto, hermano Jerry, por favor, en la nueva versión de la lengua actual. Y cuando nosotros leemos esto es algo que debemos de entender. ¿Por qué le dije que lo quiero en esa versión? Para que vean la diferencia que hay en la Reina Valera y en esto, pero que nos ayuda a tener una más amplia comprensión de lo que se está diciendo allí. En el verso 16 dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Obedézcanlo. ¿A cuál? Al que debe de estar en ti. Al que va contigo al trabajo, al que sale contigo del trabajo, al que llega a tu casa contigo.
al que se acuesta contigo y se debe de levantar contigo. Lo tenemos que obedecer. Obedezcan, esto les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Y así no desearán hacer lo malo. Y el verso siguiente dice claramente, vea usted. Por eso le dije al hermano que pusiera esa versión. El verso dice, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Eso está en uno, está en nosotros. No culpen a nadie más, está en usted, está en mí. Yo no tengo que buscar culpables de mi mal proceder, de mi mal comportamiento, mi mala vida. Tengo que hacerme una introspección, tengo que preguntarle a Dios, tengo que ser sincero, lo tengo que buscar a través del principio que Él dejó de la oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo le hablaste a Dios? Como le hablaste a cualquier compañero del trabajo o familiar tuyo por teléfono. Y no te importó que pasaran 10, 15, 20, media hora, una hora. ¿Cuándo te pusiste a hablar con Él? ¿Cuándo le dijiste, qué estoy haciendo en mi vida, Señor? Eso es lo malo, esto es lo que el diablo está haciendo, es como Él nos sigue engañando. Y nuestra vida pierde. ¿Por qué? Porque nuestra vida fue ordenada para ser una vida próspera, bien bendecida, una vida asegurada, una vida que va en camino, en rumbo hacia la victoria. Pero para eso tenemos que saber lo que Dios ha hecho, lo que nos ha dado, lo que quiere de cada uno de nosotros. Yo por eso dije y lo voy a volver a decir, que Dios me hace responsable a mí de todo lo que estoy diciendo. ¿Lo creo? Pero que Dios te hace responsable a ti de lo que estás oyendo, también lo creo. Y yo hoy deseo que tú reacciones, que no le hagas más caso al diablo, que no le hagas caso al espíritu de estupor, al espíritu de tontería, que viene y que te quiere perturbar, que te quiere dañar, que te quiere bloquear, que te quiere cerrar. Hoy es día de reflexionar. Hoy te queda un día menos, quizás sea tu último día, quizás sea la última semana para ti. El engaño del mundo, el engaño de la religión, es que lo que no pudo hacer Jesús, te lo van a hacer después a través de otras cosas. Esa es mentira del diablo. Lo que el Señor hizo por nosotros lo hizo y lo hizo perfectamente para que nosotros, llevando todo el paquete completo, cuidemos de Él en gran manera. Eso no es verdad que después se puede hacer por uno, un rito, una celebración, una ofrenda, pagar por algo. Eso es mentira del diablo. El que muere y va con el Señor logró entonces la bendición de la benevolencia del Señor. Pero el que muere y no se encuentra con el Señor, que sepa que no habrá nada que se pueda hacer para poderlo sacar de ahí. A mí no me gusta hablar de esto porque luego van a creer la gente de otras religiones que uno los ataca. Pero esa falsa enseñanza del purgatorio es algo que ha perdido a gente mucho. Porque eso es una mala sombrilla y venir y quererse esconder, que llueva y aquí me voy a meter abajo de esta falsedad. Que lo que yo no haga y lo que me falte allá un día, ¿cuánto tiempo voy a estar? No sé, pues si me equivoqué mucho, a lo mejor 1000 años. Pero voy a salir de ahí, eso no es verdad. Si tú llegas un día a la eternidad, hay solamente 2 lugares para llegar. Uno con el Señor y otro separado con el Señor. Por eso el Señor no se preocupó, pero Él en su perfecta sabiduría nos dio todo para que tuviéramos una vida de éxito. Volviendo al texto, vuelva a ponerme el texto, hermano Jerry, el verso 17. En el verso 17, en lo que estábamos viendo de Gálatas 5, está bien claro esto, por eso dice claramente, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Pero si está allí, si está encerrado, encadenado, si está cohibido, si está allí, pues no sé si defenderlo, no sé. Que el Espíritu, qué ironía que oye el Espíritu hablar y decir, pues estoy adentro de esta vida, pero no sé qué hacer. Nunca me recuerda, nunca me habla, no me procura, no me busca, no me anhela. Cuando Dios dice todo lo contrario,
que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, como dice Santiago 4:5. Nos anhela celosamente, nos desea, nos quiere. Hermanos, es tiempo de cambiar. Es tiempo de decirle, somos tan sagaces en tantas cosas. Es tiempo de pararnos enfrente del diablo y decirle, no más, no más, miserable, mugroso, mentiroso, padre de mentira. Es tiempo de pararnos delante del mundo. Es tiempo de querer complacer al que no ama ni sirve a Dios. Es tiempo de complacer a Dios. Es tiempo de venir con el Señor. Es tiempo de dejarnos mover por el Señor. Es tiempo ya. No hay tiempo para hacer otra cosa. No hay tiempo para vivir de otra manera. El otro día dije, muchos no saben ni lo que tienen, ni lo que se les dio. Vieran a mí cómo me duele ver a gente, hijos de multimillonarios, que heredaron grandes riquezas y no supieron lo que se les dio. Pero vieran que me duele más saber que se nos ha dado lugar en un reino inconmovible, según lo que dice la Biblia en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Un reino inconmovible, que no se puede mover, que no se puede sacudir y que la gente no sepa lo que se nos ha dado. Cambiemos, hermanos, luchemos por lo bueno, vamos adelante. El texto sigue diciendo, y esto es la verdad, el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero cuando el Espíritu está con nosotros, cuando nosotros le damos lugar, cuando le damos atención, cuando lo consideramos en todo lo que vamos a hacer, cuando le pedimos qué voy a hacer en este sentido. Yo le decía al grupo de la oración que tuve un sueño el otro día, raro el sueño, raro. Y me dijo el Señor, tienes que hacer esto, y lo voy a hacer. Voy a llamar a la persona y le voy a decir, la miré en un sueño y son sueños bien reales. Y le quiero decir algo está mal aquí. Y se lo voy a decir con la más grande humanidad que yo pueda. Y el Señor me puso, cómo iba a desconectar. Alguien me había quitado mi radio. Miré mi radio, el que usaba cuando trabajaba en el casino. Lo miré y alguien me lo puso allá arriba. Y cuando yo me subí, dije, ¿quién me puso mi radio allá? Y voy para allá. Y una voz me dijo, si lo vas a desconectar, ten cuidado. Porque el filamento está libre, está pelado. Lo pusieron así para que si tú lo sacas con poco entendimiento, vas a hacer que pegue el cable y se va a quemar. Entonces eso, amado hermano, tenemos que considerar al Espíritu Santo en todo lo que hacemos. En todo. Para tener una vida recta. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname, en verdad, tú me anhelas, yo no te he anhelado, la verdad. Pero ¿saben qué nos hace falta? Sinceridad, hace falta verdaderamente un lloro. ¿Saben que hacemos mal en llamar gente a que vengan aquí al altar? Y usted hace mal en quedarse allá cuando la palabra fue expresa, dicha, y usted debe de venir y de interiorizar todo y decirle, Señor, Dime, háblame otra vez, enséñame, pasa una visión por mí. Santo Espíritu que estás en mí tan real y tan verdadero, dime qué es el mal que estoy haciendo. Para que salgamos de aquí bendecidos. El salir bendecidos de aquí no es solamente que nos gustó quien cantó, o nos gustó la alabanza que cantaron, o nos gustó o no la predicación. Salir bendecidos de aquí es que salimos equipados, fortalecidos, que se nos corrigió de un error, que se nos dijo lo que tenemos que hacer. De veras, ese aplauso es para el Señor. Déselo con todo el corazón, amado hermano. En serio. Y eso es lo que nosotros queremos. El arrepentimiento obviamente significa cambiar de vida, cambiar de valores, cambiar de dirección, tener una vida obviamente fuera del egoísmo, de la rebelión. Ahora una vida enfocada en las leyes de Dios, en su deseo para vivir para Él. Al mismo tiempo obviamente el arrepentimiento es volverse a Cristo, es volverse al Señor. Despidiendo obviamente dependiendo, de su perdón, de su misericordia, dependiendo de su dirección, de su propósito a través de la presencia del Espíritu Santo. El bautismo obviamente nos identifica con la obra de Cristo y con la comunidad de creyentes, y es una condición para poder ser discípulo del Señor, y es un símbolo obviamente mostrado en fe públicamente de que lo hemos aceptado.
Y Pedro lo que hizo, él solicitaba de su audiencia cuando él les habló en este específico pasaje, que hicieran algo, que había que hacer un cambio radical en su vida, en su corazón, en su actitud hacia con Dios, que lo reconocieran como Mesías, que lo aceptaran, que dieran un testimonio público de reconocimiento de él, que aceptaran eso. Y el Señor dijo, y cuando eso se hace, entonces yo les voy a dar el don del Espíritu Santo. Y el don, obviamente, del Espíritu Santo debe de distinguir a la persona del resto de los demás. Nos debe de distinguir en cómo somos, cómo hablamos, lo que pensamos y lo que obramos. Y esto, amados hermanos, es una gran verdad. El Santo Espíritu que el Señor nos ha dado es una condición que el Señor puso para que pudiéramos seguir adelante. Él les habló a sus discípulos: voy a enviarles el Paracleto, que en griego es el que está a la par, el que va allí contigo, aquel que ya no iba a estar afuera de ellos, sino adentro de ellos. ¿Qué tan lejos está el Espíritu de Dios en mi vida? Está en ti. A donde vayas va, a donde llegues llega. Está en ti, está en mí. Y Él es el que nos ayuda para poder llevar nuestra vida hacia adelante. El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios que debemos de tener todos los creyentes. Y ese Espíritu, obviamente, según la Biblia, en el capítulo número 12, ¿sabe usted que el que tiene el Espíritu Santo debe de llamar al Señor Jesús Señor por el mismo Espíritu? Mire, hermano Jerry, no sé si me puede dividir la Reina Valera y la Biblia actual. Primera a los Corintios 10, verso 1 y 2 y 3. Fíjense lo que vamos a leer. Me voy a hacer un poquito para acá y quiero que miren la comparación. Y en primera a los Corintios 10, el apóstol Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie. Y nadie que tenga el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús o llamarlo anatema. ¿Sí o no? Miren, vean. No se puede dividir, hermano Jerry, ¿no? Ok, entonces déjelo allí. Vamos a ver en la Nueva Versión lo que dice: queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar, dice, los juncos, dice, Dios los cubrió a todos con una nube. Y luego dice enseguida, vea, dice, de ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Vaya adelante, hermano Jerry. Oh, hermano Jerry, estamos mal. Es 12. Yo dije, eso no dice el 12. Capítulo 12. ¿Dije 10 o 12? Digan todos 12. Amén. Si no, al rato vemos la prédica. En el 12, capítulo 12 de la primera de los Corintios, vean, dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Vean. Y luego dice el verso 2. Vean. Dice: cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar a los ídolos que ni siquiera pueden hablar. Vea el grado de mente que teníamos, el grado de insensatez que había en nuestra vida. Y luego dice el verso número 3, vean aquí, y esto es donde quiero llegar. Dice: solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. ¿Están viendo eso? Y luego dice: por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiado por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús anatema si tiene el Espíritu Santo. Nadie puede actuar en contra de Jesús si tiene el Espíritu Santo. Alguien que tiene el Espíritu Santo debe de reconocer a Jesús en todo tiempo y saber que Él es el Señor, que Él es su Salvador, que Él es el único digno de la alabanza, de la gloria y de la honra. Y Él habla de las capacidades, y en ese sentido el apóstol declara las capacidades que el Espíritu nos da, el Espíritu que nos dio el Señor. ¿Capacidades para qué? Son habilidades que el Espíritu Santo nos da para que nosotros podamos funcionar en la iglesia. Y ya dije, no me voy a meter donde no es mi prédica, porque eso no es para mí para predicar, es para alguien más.
Pero sí es para mí predicar hoy de que el Señor no ha dejado corta su promesa en darnos a cada uno de los miembros de la iglesia el Espíritu Santo. Vengan los músicos, por favor. Y lo que fue esto en la iglesia primitiva tiene que ser ahora, hoy, en este día. Lo que fue eso, obviamente, en aquel tiempo debe de ser exactamente la promesa del Espíritu. Es el don para todo creyente de cada generación, todos los que están lejos, incluyendo obviamente a los gentiles. Era una promesa del Señor, la promesa que le dijo a los judíos: esto es para ustedes y para sus hijos y aquellos que están lejos, los cuales el Señor nuestro Dios llamare, los cuales el Señor nuestro Dios un día los traiga a la iglesia. Por eso la Biblia dice en Lucas 24, 47 al 49, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y luego dice la Biblia en Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros hoy veis. O sea, ese es el cumplimiento de la promesa. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los cuales el Señor nuestro Dios llamare. Y como dice el verso 47 de Hechos 2, y aquellos que están lejos que el Señor nuestro Dios llamare, hablando obviamente de la nación o el pueblo gentil que el Señor nuestro Dios iba un día a llamar. Y con esto voy a terminar. En Efesios 2, verso 13 y 14 y después verso 16 y 17 la Biblia dice: pero ahora en Cristo Jesús, son las palabras del apóstol Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 16 y 17, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban también cerca. La inclusión de los gentiles en el plan maravilloso de Dios, la inclusión de la bendición del Espíritu Santo. Las palabras de Pedro claramente se extienden a la vida de los creyentes desde aquel día, el día de Pentecostés, a través de todo el tiempo hasta este día. ¿Para qué? Para que eso sea obviamente una bendición en la vida del creyente, que debe de ser llevado a la obediencia del Señor nuestro Dios. Eso es lo que el Señor dice. Desde la primera entrega del mensaje del día de Pentecostés hasta este día, el Señor sigue recordando: yo he cumplido con mi promesa. Pero ¿dónde está la parte nuestra? ¿Dónde está nuestra actuación? ¿Dónde está esa vida digna de Él? ¿Dónde está esa vida que un día muchos de nosotros prometimos servirle todos los días de nuestra vida? Hacer por Él todo esto, vivir para Él, no fijarnos ni a la izquierda ni a la derecha y seguir en el camino recto. Porque el Espíritu Santo es todo Dios en nuestra vida. Si tú dices que has creído en el Señor, si un día lo aceptaste, tu vida debiera de estar tan fervorosa ahora como lo estuvo en aquel tiempo. Porque el Señor nuestro Dios no ha cambiado. Su amor, su misericordia, su compasión y su poderosa fidelidad siguen igual para con nosotros. Cambia el tiempo, las estaciones del año, cambia la gente, cambian las culturas, pero nuestro Dios es el mismo. Y hoy nosotros tenemos que saber que el Señor no ha dejado corta su promesa. Hoy tienes que hacer algo, amado hermano y hermana. A ti, que el cansancio físico, que la flojera, a ti que otras cosas te mueven del buen camino y de la perfecta voluntad de Dios.
A ti que el diablo te ha engañado para que no hagas nada en la iglesia. No lo hagas por mí. No lo hagas por nadie más. Hazlo por el Señor. Eso debes de hacer. Y si lo haces para Él, lo haces automáticamente para alguien más. Y cuando lo dejas de hacer para alguien más, lo estás dejando de hacer para Él. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando la gente batallaba con mis prédicas, porque mis prédicas no son prédicas que simple y sencillamente son prédicas de indulgencia. No. Mis prédicas son prédicas que enseñan la realidad de la vida del cristiano. El otro día decía el asistente del pastor: conozco al pastor por 28 años y es el mismo. Sus valores, los principios en la iglesia, sigue haciendo lo mismo. Y yo dentro de mí dije: no, Señor, me estoy quedando corto en esto, en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Él puede decir, Él puede hablar de lo que ve por fuera, pero no hay nada que yo no sepa de lo que está aquí adentro. Igualmente para contigo, ¿sí o no? Y cuando Él decía, yo dije: no, Señor, si fuera el mismo de aquel tiempo, Señor, fuera mucho más diferente en esto y en esto y en esto. Y no estoy diciendo eso para avergonzarlo. Lo que estoy diciendo que Él, en su gentileza, que es amabilidad, Él dice: el pastor sigue igual. Ojalá y fuera el mismo. Cuando en aquel 2 de diciembre el Señor se encontró conmigo y me dio a conocer la vida miserable que tenía, el mal que estaba en mi corazón. Y cuando no me importó nada, ni nadie, y solo lo que quería era amarlo y era servirlo, y no me importaba nada más. Y ahora vuelvo a la reflexión de mi propia vida y de decir: hoy tengo que ser mejor. Hoy comprendo mejor esta palabra. Hoy sé verdaderamente más de Él. El tiempo no puede haber pasado en vano y de embalde. Las experiencias de su amor, de su misericordia y de su poderosa fidelidad a través de cada año me deben de hacer mejor y no peor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le voy a pedir que se ponga de pie y que lea conmigo esta porción. Una promesa ya cumplida. El capítulo número 7 del Evangelio según Juan, verso 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga, y el que venga a mí beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso me llamó mucho la atención y lo puse en letras rojas en mi propia prédica. Y dice: y el que cree en mí, el verso 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el verso 39 dice: esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir, el Espíritu Santo obviamente, que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, porque Jesús no había sido glorificado. Pero ahí podemos ver nuevamente la hermosa palabra. Y yo con esto voy a terminar. ¿Saben qué entiendo yo de esa porción del verso 38? Que de su interior correrán ríos de agua viva. Ayer en la célula donde estuve con los hermanos, nuestro hermano Omar, que le quedé mal 2 ocasiones, pero ayer tuve la oportunidad de poder cumplir que iba a estar en la célula. Y yo le decía ayer a los hermanos que una de las cosas que recuerdo de mi niñez, de mi adolescencia, en un rancho que se llama el Tezcalame, cerca de allá de Ameca, yo tenía un amigo allí, yo iba a ese rancho. Y ellos tenían un solar, o sea, un campo afuera de su casa. Y allí en su propiedad había unas peñas grandes de piedras negras, recuerdo yo. Y en aquel solar, recuerdo yo que nos bajábamos y allí estaban aquellas montón de piedras, pero allí brotaba agua. Era un agua tan hermosa, amados hermanos, que llegábamos nosotros y nos acostábamos ahí, tomábamos agua, nos echábamos agua. Yo llegaba y me quitaba la ropa.
a lo que me podía quitar. No diga toda la ropa, lo que me podía quitar, porque era un solar. Y lo que no me podía quitar me lo subía. Y yo me sentaba allí y agarraba una jícara, o sea, un traste, un plástico, y me echaba agua y agua y agua y agua. Y luego me agachaba y tomaba, y no sé si todavía esa agua brota así allí. Pero me acuerdo cuando en aquel tiempo no había agua potable y se hacían pozos de soga y escarbábamos y encontrábamos los veneros. Y cómo comenzaba a salir el agua bien hermosa entre el lodo, y se limpiaba el lodo y luego se ademaban los pozos y todo eso. Y no se me olvida cuando fui la primera vez a Jerusalén, al área de Galilea, y llegando cerca del monte Hermón miramos el nacimiento del río Jordán. A los pies del monte Hermón salen, hermanos, y yo miraba que el agua brotaba alto, alto así. Brotaban, era un arroyo abajo que presionaba el agua y salían chorros de agua, chorros. Y eso es el típico simbolismo de la vida. Y lo que el Señor dijo del Espíritu Santo, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que creyera en el Señor, cuando el Espíritu Santo se le diera al creyente, eso debería de ser un torrente de alegría, un torrente de predisposición, un torrente de convicción, un torrente, hermanos, algo así caudaloso, dando a conocer que somos diferentes, que tenemos algo. Y ese torrente debe de producir vida, 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 vida abundante. Por eso dice, esto dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Saldrá la bendición, se mostrará el favor de Dios. Esa gente tiene mucho para dar. ¿Dónde está lo que tú tienes para dar? ¿Dónde está lo que el Señor te ha dado? ¿Dónde está la promesa que Él ha cumplido en ti? Cuando todo te puede hoy detener, cuando tu vida debe de ser ofrecida en un continuo sacrificio delante de su presencia. Voy a pedirle al praise team que cante y que hoy cada quien, a como haya abierto su oído y haya permitido a la palabra de Dios en su corazón, busque un lugar y le diga a Dios: Señor, no voy a buscar culpables, no voy a buscar a quién señalar, porque tú no me mandaste el Espíritu Santo por correo, por mensaje de texto. Tú viniste y me lo diste a mí, lo depositaste en mi vida, Señor.